Madridistas, atención, porque el nombre de Vinicius Junior vuelve a ocupar con fuerza todos los titulares de la prensa deportiva nacional e internacional. El joven brasileño, que llegó siendo casi un adolescente con un futuro prometedor y que ha terminado convirtiéndose en uno de los símbolos de esta nueva generación del Real Madrid, atraviesa posiblemente uno de los momentos más delicados y tensos desde que aterrizó en la capital española. Hablamos de un futbolista que ha regalado a la afición noches de auténtico ensueño en el Santiago Bernabéu, noches cargadas de goles decisivos, de regates imposibles que levantaban al público de sus asientos y de actuaciones que ya forman parte de la memoria colectiva del madridismo. Vinicius, con apenas unos años en la élite, ha dejado imágenes imborrables, carreras explosivas desde la banda izquierda, gambetas que dejaban descolocados a defensores de talla mundial y celebraciones que desbordaban pasión. Su nombre ha sido sinónimo de ilusión, de esperanza en partidos que parecían perdidos, y de esa magia que distingue a los jugadores llamados a marcar una época. Sin embargo, el fútbol no entiende de recuerdos pasados, sino de realidades presentes. Y la realidad actual es que Vinicius se encuentra en el ojo del huracán. Su deseo, expresado en repetidas ocasiones tanto en entrevistas como en gestos hacia la afición, es claro: quiere continuar en el Real Madrid. Sueña con seguir vistiendo la camiseta blanca, conseguir levantando trofeos, conseguir escribiendo páginas doradas en la historia del club más laureado del mundo. Él mismo ha declarado en más de una ocasión que no se imagina en otro lugar, que Madrid es su casa y que su ambición es convertirse en una leyenda. Pero la situación interna dista mucho de ser sencilla. En el palco, la paciencia empieza a agotarse. Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es conocido por su pragmatismo y su manera de gestionar el club con mano firme. La historia nos ha demostrado que, cuando Florentino llega al límite de su paciencia, el desenlace es siempre el mismo. Ningún jugador, por talentoso, carismático o decisivo que sea, está por encima de la institución. El escudo prevalece siempre, y esa máxima es la que ha permitido al Real Madrid mantenerse en la cúspide durante tantas décadas. Vinicius no sería una excepción si la situación se tornara insostenible. La afición, por su parte, vive en una encrucijada emocional. Existe un sector numeroso de seguidores que continúa creyendo firmemente en el talento diferencial del brasileño. Ellos ven en su electricidad un arma que muy pocos jugadores poseen, esa chispa que puede romper en cualquier momento la defensa más sólida, esa valentía para encarar sin miedo, esa capacidad de cambiar el destino de un partido con una sola jugada. Para estos hinchas, desprenderse de Vinicius sería un error histórico, una decisión que podría lamentarse durante años. Pero al mismo tiempo, crece otro sector de la grada, cada vez más numeroso, que empieza a cuestionarse si no sería más inteligente vender al jugador en este momento, cuando su valor de mercado aún es altísimo y clubes de toda Europa estarían dispuestos a pagar cifras astronómicas por asegurarse sus servicios. Este grupo de aficionados se apoya en sus recientes declaraciones, en ciertos gestos de frustración en el campo y en la sensación de que, en ocasiones, la presión empieza a superarlo. En el Bernabéu, todos lo saben, el ruido, las dudas y los gestos malinterpretados se pagan caros. El público exige compromiso absoluto, entrega innegociable y un respeto total por la camiseta blanca. Vinicius, por supuesto, ya ha dado muchísimo al club. Ha sido clave en conquistas recientes de la Champions League, en remontadas que quedarán para siempre grabadas en la historia, y en victorias que consolidaron la hegemonía europea del Real Madrid. Su gol en la final de París contra el Liverpool, por ejemplo, no fue solo un tanto decisivo, fue el símbolo de una generación que se resiste a vivir a la sombra de la era dorada de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, el fútbol es dinámico, y lo que ayer era gloria, hoy se transforma en duda. El club, siempre atento a proteger su estabilidad, no dudaría en escuchar ofertas si el ambiente se enrareciera demasiado. No sería la primera vez que el Real Madrid toma una decisión drástica para preservar la armonía del vestuario y la fuerza de la institución. Y ahí surge la gran pregunta que hoy divide al madridismo: ¿ha llegado el momento de decir adiós a Vinicius Junior? ¿O, por el contrario, todavía guarda en sus botas y en su corazón ese fútbol eléctrico, valiente y decisivo capaz de cambiar el curso de las finales? ¿Será este solo un bache pasajero en una carrera destinada a la grandeza, o estamos asistiendo al principio del fin de su etapa en el club blanco? El debate está abierto y promete prolongarse. Lo que es seguro es que, como todo lo que rodea al Real Madrid, se vive con pasión, con intensidad y con esa mezcla de ilusión y exigencia que define al madridismo. Porque aquí, más que en ningún otro lugar, las leyendas se forjan cada día, pero también se cuestionan cada semana. Otro de los temas más candentes que está marcando la agenda en las oficinas de Valdebebas tiene como protagonista a Hendrik, la joven joya brasileña que llegó al Real Madrid rodeado de una enorme expectación y señalado desde su aterrizaje como una de las grandes promesas del fútbol mundial.
Su fichaje, seguido con lupa por la prensa internacional y celebrado por la afición blanca como un golpe de autoridad en el mercado, estaba llamado a reforzar la narrativa del club, asegurar el futuro con talento emergente que pueda marcar una era. Sin embargo, la realidad inmediata no está siendo tan sencilla como se podía prever, y el debate sobre su futuro a corto plazo divide a directivos, cuerpo técnico y hasta la hinchada. La situación es fácil de explicar, pero difícil de resolver. Hendrik apenas ha contado con los minutos que muchos pensaban que se le otorgarían tras su incorporación. El fenómeno tiene una raíz clara: la competencia en el frente de ataque del Real Madrid es feroz, probablemente la más dura del planeta, y Carlo Ancelotti nunca ha sido un entrenador que regale minutos sin merecimiento. En un vestuario donde conviven estrellas consolidadas, jóvenes que ya han demostrado estar preparados y futbolistas de talla mundial acostumbrados a decidir partidos, hacerse hueco requiere tiempo, paciencia y un nivel de rendimiento inmediato que no todos los recién llegados logran mostrar. Es en este contexto donde surge la gran pregunta que circula en los despachos del Bernabéu. ¿Debería Hendrik salir cedido en enero para ganar experiencia, y concretamente al Real Betis, que ha mostrado interés en contar con él? La posibilidad no es descabellada. En el club verdiblanco, con su estilo de juego ofensivo, su apuesta por el talento joven y una afición siempre entregada en el Benito Villamarín, el brasileño podría gozar de los minutos que necesita para crecer y empezar a demostrar en la élite lo que ya deslumbra en los entrenamientos. Además, jugar en la Liga Española, aunque fuera en otro equipo, le permitiría aclimatarse al ritmo competitivo y a las particularidades de un campeonato que exige regularidad y capacidad de adaptación. No obstante, no todos dentro del Real Madrid ven con buenos ojos esta opción. Hay una corriente muy fuerte que sostiene que una cesión podría ser un error estratégico. La idea es simple: Hendrik necesita convivir, desde ya, con la exigencia máxima que implica pertenecer al Real Madrid. Entrenarse a diario con figuras de talla mundial, interiorizar lo que significa vestir la camiseta blanca y aprender a manejar la presión de representar al club más grande del mundo son experiencias que no pueden sustituirse con minutos en otro entorno. Según este punto de vista, aunque la falta de protagonismo en partidos oficiales pueda parecer un freno, el aprendizaje invisible que acumula al estar inmerso en ese ecosistema de excelencia es igual o incluso más valioso para su desarrollo. La historia del Real Madrid ofrece ejemplos que apoyan ambas posturas. Por un lado, están los casos de futbolistas que salieron cedidos, maduraron lejos del club y regresaron convertidos en piezas fundamentales. Se recuerda el caso de Dani Carvajal, que tras un paso brillante por el Bayer Leverkusen volvió para adueñarse del lateral derecho durante una década. O incluso de Casemiro, que se curtió en el Oporto antes de regresar y convertirse en el pilar del centro del campo en una era gloriosa. Por otro lado, también están las historias de jóvenes que apostaron por la paciencia, lucharon por cada minuto en el equipo y explotaron en el momento justo, como Vinicius Junior o Rodrigo, quienes atravesaron periodos de crítica y dudas antes de consolidarse como estrellas. Con apenas 18 años, Hendrik se encuentra en esa encrucijada vital. Tiene por delante toda una carrera y ningún apuro real, pero el fútbol moderno exige resultados inmediatos y la presión mediática no perdona. La disyuntiva es clara: es preferible que dispute minutos garantizados en otro club, a una costa de alejarse temporalmente de la dinámica madridista, o debe quedarse en la élite, aceptando que su rol inicial será secundario, para absorber desde dentro lo que significa ser jugador del Real Madrid. La decisión, como tantas en el club blanco, trasciende lo deportivo. Involucra aspectos económicos, mediáticos y hasta emocionales. El Madrid no quiere cometer errores con una inversión que puede marcar la próxima década, pero tampoco puede obviar que la paciencia de los jóvenes tiene un límite cuando la necesidad de crecer choca con la falta de oportunidades. El futuro inmediato de Hendrik, por tanto, no es solo un debate de minutos, sino un símbolo del eterno dilema del club: cómo equilibrar la exigencia presente con la construcción del mañana. Y llegamos a la tercera gran noticia, una que no es simplemente un rumor pasajero, sino un asunto que podría condicionar el futuro inmediato y a largo plazo del Real Madrid en una de las zonas más delicadas de su plantilla: la defensa. El protagonista no es otro que William Saliba, central francés que actualmente brilla con luz propia en el Arsenal. A sus 23 años, se ha convertido en una pieza fundamental del conjunto londinense, siendo considerado no solo como uno de los mejores zagueros de la Premier League, sino como un defensor llamado a marcar una época en el fútbol europeo. Saliba no es un jugador cualquiera. Su perfil combina cualidades que rara vez se encuentran juntas en un mismo futbolista: juventud, potencia física, capacidad de anticipación, jerarquía en el área, liderazgo silencioso dentro del vestuario y, sobre todo, una regularidad impresionante que lo ha convertido en intocable para Mikel Arteta.
En un campeonato tan exigente como la Premier League, donde cada partido es una batalla física y mental, el francés ha demostrado que no se esconde, que siempre aparece en los momentos clave y que su techo, lejos de haberse alcanzado, parece cada vez más lejano. No es casualidad que, desde hace meses, su nombre figure en la lista de Futureables del Real Madrid. El club blanco, que siempre planifica con visión de futuro, sabe que la defensa es un área en la que debe pensar a largo plazo. Con la veteranía de jugadores como Nacho, la intermitencia física de Militao tras su lesión y la necesidad de garantizar un relevo de garantías para los próximos años, fichar a un central joven pero ya consolidado es más una obligación que un capricho. Y ahí, Saliba encaja como anillo al dedo. El Arsenal, consciente de la joya que tiene entre manos, no ha escatimado esfuerzos en blindarlo. El verano pasado le ofrecieron una renovación hasta 2030, acompañada de una importante mejora salarial y con cláusulas diseñadas para disuadir a cualquier pretendiente. A nivel institucional, tanto Arteta como la directiva han repetido en numerosas ocasiones que Saliba es intransferible y que forma parte del proyecto a largo plazo del club. Sin embargo, en el fútbol nunca se puede hablar de certezas absolutas, y menos aún cuando entra en escena el Real Madrid. El propio jugador ha dejado pistas, de manera sutil, de que vestir de blanco sería un sueño. Nunca lo ha dicho de forma abierta, es demasiado inteligente como para incendiar el entorno del Arsenal, pero en entrevistas y comentarios ha deslizado que jugar en el Bernabéu es una de esas metas que todo futbolista de élite lleva dentro. Y cuando un futbolista de este nivel empieza a mostrar señales de que desea un cambio, la historia demuestra que, tarde o temprano, ese anhelo termina convirtiéndose en realidad. El caso de Saliba recuerda, en cierta manera, a lo que ocurrió con Sergio Ramos cuando salió del Sevilla, o incluso con Varane, que en su juventud ya apuntaba a convertirse en un central para marcar época. El atractivo de jugar en el Real Madrid es difícil de igualar. Estamos hablando de un club que no solo ofrece títulos, sino también prestigio, historia y la posibilidad de entrar en la leyenda. Para un jugador de apenas 23 años, con todo el futuro por delante, la perspectiva de convertirse en líder de la defensa madridista durante 5, 6 o incluso 7 temporadas, compartiendo vestuario con cracks de talla mundial y disputando noches de gloria en la Champions League, resulta demasiado tentadora. La noticia que ha sacudido a los círculos madridistas en los últimos días es que ya existen contactos reales entre el entorno del jugador y representantes del Real Madrid. No se trata de simples especulaciones mediáticas. Hablamos de conversaciones preliminares, discretas, encaminadas a tantear la situación y a sentar las bases de una operación que podría activarse en el momento adecuado. Florentino Pérez y la dirección deportiva del club blanco saben manejar los tiempos como nadie. No hay prisas, porque el contrato largo de Saliba hace que la negociación sea compleja, pero tampoco hay olvido. El Madrid sabe esperar, y cuando el jugador mantiene firme su deseo, suele encontrar la manera de abrir la puerta. La gran incógnita está en Londres. ¿Será capaz el Arsenal de retenerlo durante tantos años, en un campeonato tan exigente, sin que la tentación del Bernabéu termine por romper el vínculo? O, como tantas veces ha ocurrido en la historia, el magnetismo del Real Madrid se impondrá sobre cualquier renovación, promesa o proyecto deportivo. El tiempo será el juez. Lo que ya parece evidente es que en Madrid se empieza a soñar con Saliba. La afición blanca imagina su nombre resonando por los altavoces del Santiago Bernabéu, liderando la defensa, levantando títulos y escribiendo un nuevo capítulo dorado en la historia del club. De concretarse, estaríamos ante un fichaje estratégico, uno de esos que marcan un antes y un después, comparable a la llegada de Sergio Ramos en 2005 o de Varane en 2011. El futuro aún no está escrito, pero la semilla ya está plantada. Y en el Real Madrid, cuando una idea germina, lo normal es que, tarde o temprano, florezca.